Mi nombre es Eduardo Mendoza. Tengo 55 años y llevo toda mi vida trabajando estas tierras áridas y polvorientas del norte de Chihuahua. Desde que mi querida esposa María falleció hace 3 años, después de una larga batalla contra el cáncer, solo quedamos mi fiel caballo Trueno y yo en este rancho solitario que heredé de mi padre hace más de 2 décadas. Las mañanas aquí comienzan mucho antes del amanecer, cuando el aire todavía conserva algo del fresco nocturno del desierto y el silencio profundo solo se rompe con el relinchar familiar de Trueno, esperándome pacientemente en el corral. Esta mañana parecía como cualquier otra de los últimos años, o eso pensé mientras caminaba lentamente hacia los establos con mi taza de café negro humeante entre las manos callosas. Trueno, un hermoso alazán de 8 años, con una distintiva mancha blanca en forma de estrella en la frente, siempre ha sido mucho más que un simple animal de trabajo para mí. Es mi compañero leal, mi confidente silencioso en estas soledades inmensas que a veces pesan más que las piedras pesadas del desierto chihuahuense. Desde la muerte dolorosa de María, él se convirtió en lo único que me quedaba de verdaderamente valioso en este mundo vacío. Pero cuando me acerqué al corral con paso rutinario, algo definitivamente no estaba bien. Trueno permanecía completamente inmóvil junto a la cerca de madera, con la cabeza gacha y los ojos apagados. Algo muy extraño en él, que normalmente viene corriendo hacia mí con energía en cuanto me ve aparecer. Mi corazón comenzó a latir mucho más rápido mientras dejaba caer instintivamente la taza, que se hizo pedazos contra el suelo pedregoso con un ruido seco. «¿Qué te pasa, muchacho?», le dije acercándome lentamente con cautela, pero cuando pude verlo mejor, bajo la luz creciente del amanecer, sentí como si me hubieran dado un puñetazo brutal en el estómago. Por todo su costado derecho había moretones oscuros y profundos, marcas violáceas que claramente no eran resultado de ningún accidente. Alguien había golpeado deliberadamente a mi caballo y por la intensidad y distribución de las marcas, había sido con verdadera saña. Mis manos curtidas temblaron incontrolablemente mientras examinaba cada herida con cuidado. Trueno se dejaba tocar dócilmente, pero gemía suavemente cuando presionaba las zonas más dañadas e hinchadas. La rabia comenzó a hervirme lentamente en las venas como lava ardiente. En estos pueblos olvidados del norte, golpear el caballo de otro hombre es como escupirle directamente en la cara, pero esto era mucho peor. Esto era crueldad pura e inexplicable. En ese momento preciso, escuché el ruido característico de un motor acercándose por el camino polvoriento de tierra. Era don Aurelio, mi vecino más cercano, en su vieja camioneta azul desteñida. Venía como todas las mañanas a tomar café y planear las tareas del día, pero esta vez su visita tendría un sabor completamente diferente. Porque mientras lo veía bajarse de la camioneta con esa sonrisa amplia que siempre me daba, no pude evitar notar algo perturbador que nunca antes había visto. Tenía los nudillos de la mano derecha visiblemente hinchados y raspados. Mi mundo entero se tambaleó peligrosamente. «Buenos días, Eduardo», me saludó don Aurelio con esa voz ronca que siempre tenía por las mañanas, pero ahora cada palabra me sonaba diferente, cargada de una falsedad que nunca antes había percibido. «¿Cómo amaneció el patrón?». Forcé una sonrisa mientras mantenía mi cuerpo estratégicamente posicionado entre él y Trueno, tratando de ocultar las heridas de mi caballo. «Bien, don Aurelio, aquí andamos», respondí, pero mi voz salió más tensa de lo que hubiera querido. Sus ojos, que conocía desde hacía 15 años, evitaban los míos de una manera extraña, y esa sonrisa suya se veía forzada, como si estuviera representando un papel que no le quedaba bien. «¿Y Trueno? No lo veo muy animado hoy», comentó, y juro que había algo en su tono que me puso los pelos de punta.
Era como si ya supiera exactamente lo que había pasado. «Está un poco decaído», murmuré, observando cómo sus manos lastimadas se movían nerviosamente. «Don Aurelio se lastimó las manos». Se miró los nudillos como si fuera la primera vez que los veía, y luego soltó una risa que sonó completamente hueca. «Ah, esto. Anoche estuve arreglando unas tablas sueltas del corral. Ya sabes cómo es este trabajo, siempre nos deja marcas. Pero yo conocía el trabajo del rancho mejor que nadie, y esas no eran heridas de carpintería. Esos nudillos hinchados y esos raspones específicos solo podían venir de golpear algo repetidamente, algo que ofreciera resistencia, algo como el costado de un caballo. El silencio se extendió entre nosotros como una cuerda tensa a punto de romperse. Don Aurelio había sido mi amigo durante años, el único que venía a visitarme regularmente desde que María murió, el que me ayudaba con las tareas más pesadas cuando mi espalda ya no daba para tanto. Pero ahora, mirándolo parado ahí con esas manos culpables y esa sonrisa mentirosa, sentí como si estuviera viendo a un completo extraño. «Bueno, mejor me voy preparando para el trabajo», dijo súbitamente, dando un paso hacia su camioneta. «Hoy tengo muchas cosas que hacer». Eso era extraño también. Don Aurelio nunca se iba sin tomar al menos una taza de café. Era nuestra rutina sagrada desde hacía años. «Espere, don Aurelio», le dije, y algo en mi voz lo hizo detenerse. «¿No va a tomar café?» «Siempre toma café». Se volteó lentamente, y por primera vez en todos estos años, vi algo en sus ojos que me heló la sangre. No era culpa ni arrepentimiento. Era una frialdad calculadora que nunca había visto antes en él. «Hoy no tengo tiempo, Eduardo. Pero nos vemos mañana, ¿verdad?» Mientras su camioneta se alejaba levantando una nube de polvo, supe con terrible certeza que algo había cambiado para siempre entre nosotros. Y lo peor de todo era que no tenía idea de por qué don Aurelio había lastimado a Trueno, ni qué otras cosas podría ser capaz de hacer. En estos pueblos aislados, cuando no puedes confiar en tu vecino más cercano, realmente no puedes confiar en nadie. Esa misma tarde, mientras aplicaba ungüento en las heridas de Trueno, con manos que aún temblaban de rabia contenida, escuché el rugido familiar de varios motores acercándose. Era la camioneta del veterinario, doctor Ramírez, seguida por la patrulla del único policía del pueblo, el sargento Vázquez. Alguien había hecho la llamada que yo no me había atrevido a hacer. «Eduardo», me gritó el doctor Ramírez mientras se bajaba apresuradamente con su maletín médico. Me dijeron que Trueno estaba herido. No tuve más remedio que apartarme y dejar que examinara a mi caballo. Sus manos expertas recorrieron cada moretón, cada hinchazón, mientras yo observaba cómo su expresión se endurecía progresivamente. El sargento Vázquez se acercó con su libreta, listo para tomar notas. «Esto no fue accidental», declaró el doctor sin rodeos. «Alguien golpeó a este animal sistemáticamente. ¿Tienes idea de quién pudo haber sido, Eduardo?» La pregunta que había estado evitando toda la mañana me golpeó como un martillo. Podía mencionar los nudillos hinchados de don Aurelio, su comportamiento extraño, la manera en que evitó mi mirada. Pero acusar a un hombre que había sido mi amigo durante 15 años, sin pruebas concretas, era algo que mi conciencia no podía aceptar fácilmente. «No estoy seguro», mentí, odiándome por ello. El sargento Vázquez frunció el ceño. «Eduardo, en un pueblo como este todos sabemos quién viene y va de cada rancho. Si no tienes sospechas, entonces estamos hablando de alguien de afuera, y eso es mucho más preocupante». Mientras hablábamos, comenzaron a llegar más vecinos. La noticia se había extendido como reguero de pólvora, como siempre pasaba en nuestro pequeño pueblo. Doña Carmen, don Roberto, la familia Hernández, todos vinieron a expresar su indignación y solidaridad, pero notablemente ausente estaba don Aurelio. «¿Dónde está Aurelio?», preguntó doña Carmen, vocalizando exactamente lo que yo temía que alguien notara. «Siempre es el primero en venir cuando hay problemas».
Dijo que tenía mucho trabajo hoy, respondí, sintiendo cómo todas las miradas se posaban sobre mí con una intensidad incómoda. El doctor Ramírez terminó de vendar las heridas más serias de Trueno y se acercó a mí con expresión grave. Eduardo, necesito que entiendas algo. Quien hizo esto conoce a los caballos. Sabía exactamente dónde golpear para causar dolor sin hacer daño permanente. No fue un acto de vandalismo aleatorio. Esas palabras me cayeron como piedras en el estómago. Don Aurelio había trabajado con caballos toda su vida. Conocía cada músculo, cada punto sensible. Si realmente había sido él, entonces esto no había sido un arrebato de ira, sino algo calculado y cruel. «Voy a quedarme aquí esta noche», anunció el sargento Vázquez. «Si quien hizo esto regresa, lo vamos a atrapar». Mientras todos se organizaban para hacer guardia, yo me sentía cada vez más atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Mi hogar, mi refugio de paz en medio del desierto, se había convertido en una zona de guerra. Y lo peor de todo era la sospecha que crecía en mi pecho como un tumor maligno, que el enemigo podría ser alguien en quien había confiado ciegamente durante años. La noche se acercaba, y con ella, respuestas que no estaba seguro de querer conocer. Esa noche fue una de las más largas de mi vida. El sargento Vázquez había instalado su silla plegable cerca del corral, con una termo de café y su radio portátil, mientras yo permanecía despierto en la casa, observando por la ventana cada sombra que se movía bajo la luz pálida de la luna. Trueno descansaba inquieto, relinchando suavemente cada vez que algún ruido lo sobresaltaba. Alrededor de las 2 de la madrugada, escuché el motor de una camioneta acercándose lentamente por el camino. Era don Aurelio. Mi corazón se aceleró mientras lo veía bajarse de su vehículo y caminar directamente hacia donde estaba el sargento Vázquez. Desde mi ventana no podía escuchar la conversación, pero veía sus gestos, la manera en que movía las manos explicando algo. Después de unos minutos, Vázquez se acercó a la casa y tocó la puerta. «Eduardo, sal un momento», me dijo con voz seria. «Don Aurelio tiene algo que contarte». Salí con el corazón en la garganta, preparándome para una confesión que parte de mí ya no quería escuchar. Don Aurelio estaba parado junto a su camioneta, con la cabeza baja y las manos metidas en los bolsillos. «Eduardo», comenzó con voz quebrada, «tengo que contarte algo que debí haberte dicho esta mañana». Levantó la mirada y vi lágrimas en sus ojos. «Anoche vi a alguien en tu propiedad, alguien que no reconocí. Traté de espantarlo, pero cuando me acerqué, ya había lastimado a Trueno». «¿Por qué no me dijiste nada esta mañana?», le pregunté, sintiendo cómo la rabia y el alivio se mezclaban en mi pecho. «Porque me dio miedo, Eduardo. Me dio mucho miedo». Sus manos temblaron cuando se las sacó de los bolsillos, y pude ver mejor los nudillos hinchados. Peleé con él, le pegué hasta que huyó, pero era un hombre joven, fuerte. Me lastimó las manos contra su cinturón, tenía una hebilla grande de metal. El sargento Vázquez tomó notas rápidamente. «¿Puedes describir a este hombre?» Alto, delgado, con tatuajes en los brazos, hablaba raro, no era de por aquí. Cuando huyó, se fue hacia el norte, hacia la carretera principal. Una nueva realidad comenzó a formarse en mi mente. Don Aurelio no había lastimado a Trueno. Había tratado de protegerlo, y su comportamiento extraño de la mañana no era culpa, sino miedo. Miedo de admitir que no había podido proteger completamente a mi caballo. Miedo de parecer débil ante un hombre más joven. «Don Aurelio», le dije, sintiendo cómo se me quebraba la voz, «usted debería haberme dicho». Pensé que... No pude terminar la frase. «Sé lo que pensaste, muchacho, y no te culpo, pero este hombre, quien sea que fuera, no venía por Trueno específicamente. Estaba revisando la casa, mirando por las ventanas. Cuando me vio llegar, se dirigió al corral y desquitó su frustración con el caballo». El sargento Vázquez cerró su libreta con un golpe seco.
Esto cambia todo. No estamos hablando de vandalismo local. Alguien está vigilando tu propiedad, Eduardo. La pregunta es ¿por qué? En ese momento, una posibilidad terrible cruzó por mi mente. Hacía 3 meses, había encontrado unos paquetes extraños enterrados en la parte más alejada de mi terreno, cerca del límite con la propiedad abandonada de los Salazar. Los había reportado a las autoridades, pensando que podrían ser contrabando, pero nunca supe qué pasó con la investigación. Ahora me preguntaba si alguien había venido a buscar lo que ya no estaba ahí. «Sargento», le dije con voz temblorosa que apenas podía controlar. «Creo que sé exactamente por qué ese hombre estaba aquí en mi propiedad». Les conté detalladamente sobre los paquetes misteriosos que había encontrado enterrados meses atrás, cerca del límite de mi rancho, sobre cómo los había entregado inmediatamente a las autoridades estatales, sin hacer preguntas ni dudar un segundo. El rostro curtido de Vázquez se ensombreció progresivamente mientras escuchaba mi relato. «Eduardo, ¿por qué diablos nunca me mencionaste esto antes?», me preguntó con una severidad que jamás había escuchado en su voz. «Si esos paquetes eran lo que creo que eran, acabas de convertirte en un objetivo prioritario para gente muy peligrosa». Las siguientes horas interminables pasaron como una pesadilla completamente borrosa. Llegaron más patrullas desde diferentes municipios, agentes estatales equipados con chalecos antibalas y radios que crepitaban constantemente con comunicaciones urgentes. Mi rancho tranquilo y silencioso se había convertido súbitamente en una zona de operaciones militares. Me interrogaron durante horas, agotadoras, sobre los paquetes, sobre cualquier actividad sospechosa que hubiera podido notar en los últimos meses, sobre contactos que pudiera haber tenido con extraños o desconocidos. «Señor Mendoza», me dijo un agente federal de aspecto imponente con expresión mortalmente grave, «su vida está en peligro inminente». Esos paquetes que encontró y entregó contenían más de 50 kilos de fentanilo puro. Al entregarlos a las autoridades, desarticuló una operación multimillonaria muy importante y ahora estos criminales quieren recuperar su valiosa mercancía o vengarse brutalmente. El mundo entero se desplomó completamente a mi alrededor. Todo lo que había construido trabajosamente en esta tierra bendita, todo lo que me quedaba de mi vida compartida con María, estaba ahora en riesgo mortal por haber hecho simplemente lo correcto. «¿Qué significa exactamente esto para mí?», pregunté con desesperación, aunque ya temía profundamente la respuesta. «Significa que tiene que irse inmediatamente. Hoy mismo. Tenemos un programa de reubicación temporal muy efectivo, pero su rancho ya no es seguro bajo ninguna circunstancia». «No», dije inmediatamente con firmeza absoluta. «Esta es mi casa desde siempre. Aquí están enterrados mis queridos padres. Aquí murió mi amada esposa María. No me voy a ir de ninguna manera». «Eduardo», intervino don Aurelio con lágrimas visibles en sus ojos cansados, «tienes que irte, por favor. Si te quedas aquí, van a matarte sin piedad. Y a mí también, por haberte defendido y apoyado». Esa terrible realización me golpeó como un rayo fulminante. No solo mi propia vida estaba en peligro mortal, sino que había arrastrado involuntariamente a don Aurelio, a todos mis vecinos inocentes, a esta pesadilla sangrienta. Mi simple presencia los convertía automáticamente en objetivos. Al amanecer del día siguiente, mientras empacaba apresuradamente las pocas pertenencias personales que podía llevar conmigo, Trueno me miraba tristemente desde el corral con esos ojos inteligentes que parecían entender perfectamente que algo terrible e irreversible estaba pasando. Las lágrimas corrían abundantemente por mi rostro mientras acariciaba su cuello con ternura infinita. Subí finalmente a la camioneta del programa federal sintiendo como si me estuvieran arrancando el alma completamente.
55 años enteros de vida en esta tierra sagrada y ahora tenía que huir como un criminal por haber hecho lo correcto. La guerra apenas comenzaba. Los primeros 3 meses en el programa de reubicación fueron un infierno viviente. Me habían llevado a una casa segura en las afueras de Guadalajara, un lugar frío y desconocido donde cada ruido nocturno me despertaba con el corazón acelerado. Los agentes me visitaban semanalmente para informarme sobre la investigación, pero las noticias eran siempre las mismas. El cartel seguía buscándome activamente y regresar a casa significaba una sentencia de muerte segura. Pero algo comenzó a cambiar en mí durante esos largos días de soledad forzada. Al principio era solo rabia impotente, después desesperación profunda, pero gradualmente se transformó en algo más peligroso, determinación férrea. Una noche, mientras miraba las fotografías de María y de mi rancho que había logrado traer conmigo, tomé la decisión que cambiaría todo. No iba a seguir huyendo como un cobarde. Esta era mi guerra también, y tenía derecho a pelearla. Comencé a presionar insistentemente a los agentes para que me dieran más información sobre la operación. Quería nombres, ubicaciones, planes. Al principio se negaron rotundamente, pero mi persistencia eventualmente los convenció de que podía ser útil. Conocía cada centímetro de esa región como la palma de mi mano, cada camino secreto, cada escondite natural que estos criminales podrían usar. «Señor Mendoza», me dijo finalmente el agente Herrera durante una de nuestras reuniones, «hemos estado considerando una propuesta muy arriesgada. Necesitamos a alguien que pueda infiltrarse en la zona sin levantar sospechas, alguien que pertenezca naturalmente a ese lugar». Mi corazón se aceleró. ¿Me está pidiendo que regrese? Le estoy pidiendo que nos ayude a terminar esto de una vez por todas. Pero tiene que entender los riesgos. Si lo descubren, no habrá segunda oportunidad. Durante las siguientes semanas, me entrenaron intensivamente. Aprendí a usar equipos de comunicación sofisticados, técnicas básicas de supervivencia urbana y, lo más importante, cómo actuar como si nada hubiera cambiado en mi vida. El plan era arriesgado pero brillante. Regresaría a mi rancho fingiendo que los federales habían determinado que ya no había peligro, mientras en realidad estaría equipado con dispositivos de rastreo y comunicación que permitirían a las fuerzas especiales ubicar y capturar a toda la célula criminal. La noche antes de partir, recibí una llamada que no esperaba. Era don Aurelio, con voz quebrada por la emoción. «Eduardo, muchacho, ¿es cierto que vas a regresar?» «Sí, don Aurelio, voy a regresar a casa». «Entonces yo también voy a estar ahí. No vas a enfrentar esto solo». «No, don Aurelio, es demasiado peligroso». «Escúchame bien, Eduardo Mendoza. Esa tierra también es mi hogar. Esos criminales también amenazaron mi familia. Si tú tienes el valor de regresar a pelear, yo tengo el valor de estar a tu lado». Cuando colgué el teléfono, supe que ya no estaba solo en esta guerra. Tenía a mi pueblo, mi gente, mi tierra esperándome, y tenía un plan que podía funcionar. Al amanecer siguiente, mientras la camioneta se dirigía de vuelta hacia Chihuahua, sentí por primera vez en meses que tenía el control de mi destino. La batalla final estaba a punto de comenzar. El regreso a mi rancho fue como volver de entre los muertos. Todo parecía exactamente igual, las mismas cercas de madera desgastada, el mismo corral donde Trueno me esperaba relinchando con alegría, la misma casa donde María y yo habíamos construido nuestra vida. Pero yo sabía que debajo de esta apariencia de normalidad, una trampa mortal estaba a punto de cerrarse. Los primeros 2 días transcurrieron con una calma engañosa. Don Aurelio vino como siempre a tomar café por las mañanas, aunque ambos sabíamos que cada palabra que intercambiábamos podría ser escuchada por oídos enemigos. El pequeño dispositivo de comunicación oculto en mi cinturón
Me conectaba constantemente con el equipo de operaciones especiales posicionado estratégicamente en las colinas circundantes. La tercera noche finalmente llegaron. Eran las 2 de la madrugada cuando Trueno comenzó a relinchar nerviosamente. A través de la ventana pude ver 3 figuras moviéndose sigilosamente entre las sombras, dirigiéndose directamente hacia la casa. Mi corazón latía tan fuerte que temí que pudieran escucharlo, pero mantuve la calma y activé discretamente la señal de emergencia. «Ya están aquí», susurré al micrófono oculto en mi camisa. 3 sujetos armados aproximándose por el flanco oeste. «Recibido, Eduardo. Mantenga la calma. Nuestros equipos están en posición». Uno de los hombres se dirigió directamente a la puerta principal, mientras los otros 2 rodeaban la casa. Cuando golpearon violentamente, actué mi papel perfectamente. «¿Quién es?», grité con voz temblorosa, fingiendo estar asustado. «Abre la puerta, viejo. Sabemos que estás ahí», respondió una voz áspera con acento norteño. «Solo queremos hablar contigo sobre unos paquetes que encontraste». Abrí lentamente, manteniendo las manos visibles. El hombre que tenía enfrente era exactamente como don Aurelio lo había descrito: alto, delgado, con tatuajes cubriendo ambos brazos. Sus ojos tenían esa frialdad que solo he visto en depredadores. «No sé de qué paquetes habla», mentí convincentemente. «No te hagas el pendejo, ranchero. Sabemos que encontraste nuestra mercancía y se la diste a los federales. Ahora nos vas a decir exactamente dónde está, o tu caballo va a sufrir mucho más que la última vez». La mención de Trueno encendió una rabia que tuve que controlar con todas mis fuerzas. «Ya les dije a los federales todo lo que sabía. No tengo nada más». En ese momento, el hombre sacó una pistola y me la apuntó directamente a la cabeza. «Última oportunidad, viejo». «Ahora», susurré, casi sin mover los labios. El infierno se desató instantáneamente. Las luces de los reflectores iluminaron todo el rancho como si fuera de día, mientras voces amplificadas gritaban órdenes desde todas las direcciones. Los 3 criminales se vieron súbitamente rodeados por agentes federales emergiendo de posiciones que habían ocupado durante horas. «¡Al suelo! ¡Armas abajo!». El tiroteo duró menos de 2 minutos, pero fueron los 2 minutos más largos de mi vida. Cuando el humo se despejó y el silencio regresó a mi rancho, los 3 hombres estaban esposados y bajo custodia. La pesadilla había terminado. Mientras los agentes se llevaban a los criminales, don Aurelio apareció corriendo desde su escondite en el establo. Nos abrazamos como hermanos que se reencuentran después de una guerra. «Se acabó, Eduardo», me dijo con lágrimas en los ojos. «Ya puedes quedarte en casa para siempre». Por primera vez en meses, respiré el aire puro del desierto chihuahuense, sabiendo que era completamente libre. Han pasado 6 meses desde aquella noche que cambió todo para siempre, y mi vida ha encontrado una paz que creí perdida para siempre. Los agentes federales me confirmaron que habían desarticulado completamente la célula criminal que me amenazaba, y que los líderes principales estaban ahora cumpliendo sentencias de décadas en prisiones de máxima seguridad. Mi rancho volvió a ser el refugio tranquilo que siempre había sido, pero ahora con una diferencia fundamental. Ya no estoy solo. Don Aurelio y yo nos hemos vuelto más unidos que nunca. Nuestra amistad, que había sido puesta a prueba por la desconfianza y el miedo, emergió más fuerte que el acero templado. Ahora desayunamos juntos todas las mañanas y por las tardes trabajamos lado a lado reparando cercas y cuidando el ganado. Su lealtad durante los momentos más oscuros me enseñó que la verdadera amistad se mide en los momentos de crisis, no en los días fáciles. Trueno se recuperó completamente de sus heridas y está más fuerte que nunca. Cada mañana, cuando salgo al corral, viene corriendo hacia mí con esa energía que tanto había extrañado. Sus cicatrices apenas son visibles ahora,
pero me recuerdan constantemente que proteger lo que amamos a veces requiere enfrentar nuestros miedos más profundos. Hemos vuelto a cabalgar por las tierras que pensé que tendría que abandonar para siempre, y cada puesta de sol desde su lomo me sabe a victoria. El pueblo entero se enteró de lo que había pasado, y lejos de señalarme como alguien que trajo problemas, me recibieron como un héroe. Doña Carmen me trae tamales cada domingo, la familia Hernández me ayuda con las cosechas sin que yo se lo pida, y el sargento Vázquez pasa regularmente a tomar café y asegurarse de que todo esté bien. Me di cuenta de que pertenezco a una comunidad que me respalda, algo que había dado por sentado durante años. Pero lo más importante que aprendí es que hacer lo correcto, aunque traiga consecuencias terribles, siempre vale la pena. Cuando encontré esos paquetes enterrados en mi tierra, pude haberlos ignorado o incluso haberlos vendido por una fortuna. En cambio, elegí entregarlos a las autoridades, y esa decisión casi me cuesta todo lo que tenía. Sin embargo, al final me devolvió algo mucho más valioso: la certeza de que puedo mirarme al espejo cada mañana sin avergonzarme de mis decisiones. Ahora, mientras escribo esta historia, en las noches tranquilas del desierto, con Trueno descansando pacíficamente en su corral y don Aurelio roncando en el cuarto de huéspedes que le preparé, me doy cuenta de que cada cicatriz, cada momento de terror, cada noche de insomnio, valió la pena para llegar hasta aquí. Si esta historia te enseñó algo sobre el valor de defender lo correcto o sobre la importancia de la verdadera amistad, me encantaría que te suscribas a este canal para escuchar más relatos como este. Dale like si te gustó conocer mi historia. Y cuéntame en los comentarios si tú también has tenido que tomar decisiones difíciles que cambiaron tu vida para siempre. Nos vemos en la próxima historia, amigos.